Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de parte de la Universidad UBAC Estado de México, el Centro Cultural Cruzadas de Cristo Rey y Encuentro Ciudadano por la Paz. Estamos otra vez este jueves con nuestras pláticas semanales de cultura general. Ahora le doy la palabra a Jorge Lara para que nos introduzca la expositora del día de hoy. Tienes el micrófono por. Buenas noches, Vianey, muchas gracias. Buenas noches al auditorio que nos acompaña aquí en la sala de Zoom y también a los que nos ven en nuestras páginas de Facebook. Hoy contamos con la presencia de Ana María Jimena Velasco Barrera. Ella está casada desde hace 22 años, es madre de 3 hijos, estudió la licenciatura en Administración de Instituciones en la Escuela Superior de Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana, es maestra en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y cuenta con diplomados en Tanatología, Resiliencia, Inteligencia Emocional y Orientación Familiar. Ha participado en diferentes asociaciones y movimientos que impulsan la promoción y defensa de la familia como base de la sociedad y la vida como derecho fundamental. Ha sido docente en diferentes instituciones educativas y actualmente es tutora en la Universidad Anáhuac. Desde hace más de 14 años ha colaborado como voluntaria y orientadora en el Centro de Ayuda para la Mujer Tlanepantla, en el CAM. Participa como consultora familiar y de pareja en Hospital para la Familia en Atizapán de Zaragoza y además imparte conferencias y talleres en temas de familia y desarrollo humano en diversas escuelas y de manera independiente, atendiendo a padres de familia y grupos de pastoral familiar. Pues Jimena, es la segunda parte de la plática de minorías creativas o la acción benedictina. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación aquí para concluir con el tema. Bueno, siempre habrá algo más que decir, pero bueno, en esta ocasión será la segunda parte. Agradezco nuevamente la participación de todos ustedes y espero que pasemos un rato de reflexión, de análisis, acercándonos ya a la fiesta de Pentecostés en 10 días y que la verdad nos viene muy bien hasta reflexionar y analizar toda la riqueza de la iglesia y recordar que formamos parte de ella y que tenemos que ir rescatando todo lo que hay de valor en las enseñanzas que aprendemos a través de ella para realmente tener un encuentro personal con Jesús. Entonces, bueno, pues en este marco previo de preparación podemos hacer unas reflexiones ahora de la segunda parte del libro de Rothgreher, lo recuerdo, que es la opción benedictina. Y entonces hoy vamos a analizar una parte muy interesante porque son como los casos de éxito que ha habido al ir viviendo de manera congruente, de manera consciente y sobre todo con mucho amor nuestra fe, ¿no? Conociéndola a profundidad y bueno, apegándose a lo que nos enseña también la regla de San Benito, ¿no? Para poder ser congruentes con esa fe. Entonces voy a compartirles pantalla. No sé si me pudieran, por favor, de alguna manera decir si ya se puede ver. Se ve, pero bueno, no sé cómo sea, se ve y al lado dice buscar texto, añadir carpeta. Ya, perdón. Estaba como pausada. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí retomo para poder ya entrar en el tema. Entonces, retomando un poquito aquí, les comentaba, vamos a hablar de algunos casos de éxito en el que se ha puesto precisamente la fe y a Cristo en el centro de la vida, de algunas experiencias que nos pueden ser inspiradoras. O
sea, recordemos que estamos hablando de ir contracorriente en un mundo que nos está presentando un panorama que no es muy propicio, digamos, para poder vivir nuestra fe. Entonces, aquí siempre lo que impulsamos es tener creatividad como para ir enfrentando lo que nos va presentando el mundo y de esta manera nosotros poder ir construyendo, porque recordamos, no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo, pero sí estamos en este mundo. Entonces hay que saber cómo vivir nuestra fe dentro del mundo que nos ha tocado vivir. Entonces justo vamos a estar viendo algunos casos muy interesantes, la verdad. Entonces, vamos a recordar un poquito, hacer como un breve resumen de lo que vimos la vez pasada, para que tengamos el contexto, sobre todo si hay alguien que no nos pudo acompañar en la primera sesión, como entender un poquito de qué se trata esta opción benedictina de la que habla Rottrecher y cómo lo va presentando, cómo va haciendo el análisis de esta sociedad tan complicada que ahora vivimos y que él propone, hace esta propuesta de conocer la opción benedictina para poder tener más elementos de conocer nuestra propia fe, de profundizar en toda la enseñanza y la tradición de la iglesia, de la civilización cristiana, y entonces nosotros poder ir siguiendo el camino de la cruz con la esperanza de la resurrección. Entonces, precisamente recordemos que nos hablan Rottrecher de que muchas veces estamos en este mundo, el hombre está tan perdido en su identidad, realmente en el sentido de la vida, en la trascendencia que busca, que parece un turista, ¿no? En este mundo, que medio que va por aquí, va por allá, un poco sujeto a sus caprichos, pero no necesariamente con un destino final. Y es la invitación con esta propuesta que él hace a ser más bien peregrinos. O sea, tener un objetivo y un significado en nuestra vida, buscando entonces llegar claramente al destino que será el cielo, ¿no? Será la vida eterna. Entonces, recordando un poquito la regla de San Benito, trata de capacitar las comunidades para que redescubran el sentido de la vida, la verdad, la integridad, la identidad. Acuérdense, todo eso basado obviamente y de la mano de la gracia. Y entonces, pero haciendo estructuras que vayan contrarrestando un poco la sociedad que hoy se nos presenta. Entonces, otro elemento que vamos a considerar es que para encontrar a Dios hay que consagrar todo lo que hacemos, porque precisamente nos habla la opción de la regla de San Benito, que tengamos nuestra vida con estudio, trabajo, el tiempo de comida y demás, hacerlo todo, ¿cómo se llama? En un ánimo de consagración y de ofrecer a Dios. Entonces, aquí creo que volví a perder la pantalla, ustedes disculparán. Puede haber algunas fallas porque está lloviendo bastante por acá. Disculpen. Y también nos habla de mantener un peregrinaje interior hacia la unidad con Dios. O sea, de tener un proceso de conversión constante. Hay que ser muy, muy claros de que en todo momento podemos ir mejorando en nuestra vida espiritual y también en cómo la proyectamos al mundo que nos rodea, a los que están junto a nosotros. No es que podamos decir, ahora sí, ya llegué, ya de aquí no me muevo y ya estoy haciendo las cosas muy bien, sino recordar que todos los días es un volver a encontrar a Dios en nuestra vida y poderlo compartir. Es una conversión constante. Entonces, en este libro se nos presenta casos de éxito en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, el ámbito educativo, el ámbito comunitario, el ámbito laboral. Entonces, vamos a empezar con lo que se refiere a la construcción de comunidad. Es un ejemplo que realmente es de los mejores. A mí me gusta muchísimo porque aquí practica Rottrecher cuando estuvo profundizando en el conocimiento de lo que es la regla de San Benito y que fue a conocer los monasterios, que estuvo haciendo toda esta investigación para ver cómo ellos habían logrado conservar la riqueza de la tradición, sobre todo viviendo la fe, y que sin quererlo, o sea, sin ser intencional, la vida en estos monasterios fueron así como que los defensores de toda esta tradición que pudo
ir a su vez rescatándose y se fue otra vez evangelizando, ¿no? Entonces, aquí ellos tenían un fuerte sentido comunitario, no nada más hacia el interior del monasterio, de los conventos, sino a a todas las comunidades que estaban alrededor. O sea, querían ir a través de la vida espiritual y de el ofrecer a Dios, también iban construyendo estructuras comunitarias que permitían realmente tener una vida más equilibrada, teniendo como centro a Dios. Entonces, este ejemplo habla de los Tipilochi, que les voy a poner en contexto de qué se trata. El Giorgio Frassati, que lo pueden ver por ahí, una imagen de él, es un beato que cabe mencionar que ahorita que estamos cercanos a la Jornada Mundial de la Juventud, es uno de los modelos propuestos por el Papa para que sea uno de los patronos, porque es un ejemplo buenísimo para los jóvenes. Pero bueno, Frassati, les cuento brevemente un poco su historia. Él es de inicios del siglo XX y es un joven que era de una familia acomodada, que tenía pues, recursos, que tenía pues muchas oportunidades de crecer por muchos ámbitos. Sin embargo, él poco a poco empieza a tener una inclinación muy clara y una vocación a ayudar a los más desfavorecidos, a ayudar a los enfermos, y claramente va haciendo muchas obras de caridad que están inspiradas en su cercanía también, obviamente, a Cristo. Él estaba en una familia que realmente era no la familia ideal como para cultivar la fe y cultivar este comportamiento caritativo. O sea, sus padres tenían, digamos, no una relación muy buena, más bien seguían juntos un poco por los hijos. Entonces, él sufre con esta situación y a la vez va recibiendo formación religiosa en la escuela que está con los jesuitas, va recibiendo esta formación religiosa y va haciendo de su vida toda una obra de caridad hacia su familia, pero sobre todo también atendiendo a los más desfavorecidos. Y entonces con sus amigos forma una agrupación que se llama Tipilochi, ¿no? Que es un poquito, ¿cómo se llama? Su ideal de estar apoyando a los demás, significa los tipos sospechosos. O sea, fue una forma de nombrarlo. Y atrae a mucha gente por esta carisma que tenía para obtener recursos y estar moviendo muchas generosidades de otras personas y poder llegar a los más desfavorecidos. Él, al principio, obviamente, su papá no entiende lo que él hace, como que no están muy de acuerdo en su casa. Finalmente, él, muy joven, se enferma, se contagia, estando en una de estas tantas visitas a los enfermos y demás, y fallece muy joven. Realmente es una vida corta con mucho fruto, y hasta que muere es cuando su papá se da cuenta de lo que significó la vida de su hijo. Y bueno, es una vida muy inspiradora. Realmente su papá empieza a vivir un proceso de conversión y bueno, también atrae la conversión de mucha gente. Entonces, como lo vemos, este joven inspira a una comunidad que estaba cercana al monasterio que les estaba platicando en Nurcia, en donde había ido de visita Rothrecher, ¿no? Entonces, Sermanini es el que encabeza esta agrupación de familias católicas que empiezan a seguir la regla de San Benito, de manera que continúan en su formación religiosa, continúan, digamos, siempre acercándose a los sacramentos, pero sienten la necesidad de compartirlo en su comunidad y de ir generando estructuras que sean benéficas para todos. Entonces, además de tener ellos una gran profundización de la tradición de la iglesia, de estar buscando la unidad y el apoyo entre las familias, generando un fuerte sentido de comunidad, también van compartiendo ciertas estructuras comunitarias que van siendo positivas no solo para esta agrupación, sino para los que lo rodean. Tienen hábitos, disciplina, generan virtudes como la colaboración. Todo esto, acuérdense que vimos que era parte de lo que se vivía en la regla de San Benito, de poner orden en la vida, de aprender a trabajar y de tener una visión sobrenatural de todo lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, ellos lo van haciendo vida fuera del convento, fuera del monasterio.
Y entonces es una manera que ha seguido funcionando y que es un modelo que se ha replicado y va generando un medio, digamos, mucho más propicio para que se pueda vivir la fe. Obviamente, con sus adversidades propias, pero siendo un poco más fácil el seguir buscando a Cristo en nuestra vida diaria. Entonces, ciertamente habrá cosas en las que nos planteamos aquí dos reflexiones, que tenemos el valor de dar la espalda al mundo en ciertas cosas, porque evidentemente al querer vivir de una manera, habrá cosas en las que hemos de renunciar, ¿no? Y para que este tipo de proyectos salgan adelante, pues implicará ser generoso. Entonces es una de las preguntas que podemos aquí cuestionarnos. Luego también, a mí me gusta mucho esta frase que de hecho la decía Frassati, ¿qué sería de la fe sin la caridad? O sea, aquí quiero que en este ejemplo veamos muy claro que de nada nos serviría como acercarnos y querernos encontrar con Cristo si esto no se refleja en la vida con el prójimo. O sea, no podemos vivir una fe sin obras, que ya lo decía San Pablo, ¿no? Entonces, es cuando se ve la coherencia y la congruencia de vivir de nuestra fe, ¿no? Entonces, esta escuela, digamos que tienen los Tipilochi, la conocen, es la escuela Chesterton, que está también inspirada en este gran personaje, lo que buscan es generar contenido bueno, contenido verdadero, contenido bello, porque sabemos que todo esto va muy relacionada con una vida plena, plenamente humana. O sea, todo lo que es belleza, lo que es verdad, lo que es bondad, nos va haciendo mucho más humanos, que es lo que hace falta en este mundo. Entonces, esto es uno de los ejemplos. Les digo, hay muchos más, pero bueno, me parece que este nos deja muy claro cómo se puede incluso avanzar también en cuestiones de generar comunidades autosustentables. Luego tenemos otro ejemplo que también habla de crear comunidad, pero aquí no a lo mejor de manera que vivan juntos y que se vayan generando proyectos y se vayan generando oportunidades de a lo mejor de empleo, de cosas por el estilo, sino que aquí nos vamos a centrar un poco en lo que es generar estructuras culturales, ¿no? Que van siendo fundamentales para ir generando los valores que van a reinar en una sociedad. Aquí hay que recordar que este autor escribe justo cuando está toda la cuestión de conservadores contra liberales en Estados Unidos, mucho en el tema polémico de la postura ante la vida, ¿no? Entonces, cuando van a hacer las elecciones y todo se genera este ecumenismo de trinchera del que les quiero platicar, en el que, como nos comentaba Dreher, que fue una de las cuestiones de este libro que causó un poquito de ruido, es como decir, él veía que no nada más se podía remediar por parte de los políticos o de la gente que estuviera en el gobierno toda esta situación, si se hacían leyes a favor de la vida o no, sino que había que hacer como estructuras paralelas. O sea, hablaba de que la sociedad tiene que trabajar también para ir generando esta cultura a favor de la vida, a favor del matrimonio, a favor de la libertad religiosa. Entonces, no con un ánimo de que los cristianos no participemos en política, sino al contrario, que debe de haber esta pinza de la que hablábamos la otra vez, que tiene que, por un lado, buscarse que se den las condiciones en la cuestión de legislación, pero por otro lado, que haya también por parte de la sociedad la generación de estos valores. Entonces, aquí en la Declaración de Manhattan, que se presenta cuando Obama está tomando ciertas decisiones que son contrarias a esta postura, se logra el 20 de noviembre del 2009 unir a 152 representantes de la Iglesia Católica, la protestante y la oriental. O sea, aquí quiero reflexionar de cómo se van a la base de la fe cristiana y buscan derribar las barreras que en otros momentos podrían ahí entorpecer la unidad entre estas iglesias, pero recordando que el valor de la vida viene precisamente porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios.
Entonces, partiendo de lo que nos une, es como pueden empezar a trabajar juntos para estar presionando la acción ante el gobierno a favor de la vida, de la libertad religiosa y del matrimonio. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo conviene siempre buscar lo que nos une, no lo que nos desune a los cristianos, ¿no? Y a partir de esto, de esta unidad que también fue unidad en oración, surgieron muchas iniciativas que fueron más eficaces, porque aunque siempre ha habido ideas de cómo apoyar precisamente a familias, a mujeres en situación de embarazo vulnerable o lo que sea, ahora como que fue mucho más fácil apoyarlas intercambiando ideas, recursos, sugerencias. Entonces realmente podemos decir que hubo un mayor acercamiento, y esto es otro claro ejemplo de que cuando nos unimos en Cristo somos capaces de trabajar en unidad. Esto son unos ejemplos que pongo en cuanto a comunidad, pero también, obviamente, en el libro se habla de algo fundamental que es el ámbito educativo. Dreher maneja que es el mejor medio para defender y restaurar los valores morales y religiosos. O sea, tenemos que ser muy, muy inteligentes y darnos cuenta que si no se llega por medio de la educación a la inteligencia, al corazón de nuestros jóvenes y niños, realmente el trabajo que se haga por otro lado va a llegar un momento en que se va a perder. Porque lo que realmente ellos vayan percibiendo y la forma como vayan conociendo al mundo, los valores que vayan haciendo propios, es lo que va a ir construyendo los ladrillos y las bases para que ellos se desarrollen, para que ellos construyan en su vida, para que ellos tomen decisiones. Entonces, habla mucho Dreher de la necesidad de entrar en este ámbito educativo. Obviamente, siempre la iglesia lo ha vivido, o sea, sabemos la importancia, pero aquí se vuelve a hacer hincapié de que digamos, la educación clásica de la tradición de la iglesia es importante irla retomando, ¿no? Porque está basada en la realidad, está basada en los valores y busca el esfuerzo y compromiso. Nosotros como cristianos necesitamos que también en la educación, hablo de la educación en general, no nada más de las instituciones educativas, sino la educación que damos a nuestros hijos, tiene que estar basada también en la enseñanza de la Biblia, que la vuelvan a conocer. ¿Cómo queremos que las nuevas generaciones compartan los valores cristianos si no tienen idea de lo que nos inspira, ¿no? De todo lo que hay detrás del mensaje de salvación, de todo lo que hay detrás de la redención? Y aquí es importante que algo que nos pasa y que luego nos puede confundir a muchos papás, que nos hacemos ilusiones con los colegios cristianos y les cedemos totalmente la educación. No solo la del conocimiento intelectual o la de la preparación en este mundo, sino también le dejamos como la educación religiosa y la educación de todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual de la persona. Es realmente importante que reflexionemos que la prioridad de la educación, o sea, los primeros educadores somos los papás. Entonces, muy importante trabajar la educación en casa. No nada más me refiero a lo que se usa mucho en Estados Unidos, que para que los niños no estén expuestos a lo mejor a las ideologías y a todo lo que se genera en las instituciones educativas actuales, se propone el estudio en homeschool, ¿no? Que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, y bueno, ahí ya depende también los papás lo que vayan eligiendo y las situaciones que viven en su entorno. Sin embargo, no me refiero a eso, sino me refiero a que retomemos el papel fundamental de los papás para la educación en casa. Y obviamente que aprendamos a que relacionen lo aprendido y lo integren a la oración y el trabajo. O sea, tenemos que ir logrando en la educación que los hijos tengan las dimensiones integradas en su persona. No los podemos educar de una manera
en la cuestión, por ejemplo, intelectual, e intentar que luego algo contrario se los eduquemos en la espiritual y luego en la emocional, otra parte. Tenemos que lograr esa integración. Obviamente tiene que haber una congruencia, por eso tenemos que cuidar lo que nuestros hijos también están aprendiendo, estar al tanto de lo que se les enseña, enseñarlos a que tengan un sentido crítico. O sea, tenemos que desarrollar en ellos mente y corazón fuertes para ir generando la identidad cristiana, que es lo que buscamos realmente, ¿no? O sea, es volver a encontrarnos con Cristo. Entonces, aquí les voy a plantear 2 ejemplos que comparte en este libro de Hereje. Este es súper interesante y también se está replicando muchísimo. Les digo, también lo podemos ver muy claro en la situación de Estados Unidos, ¿no? En la que sabemos que muchos jóvenes, en cuanto empiezan su vida universitaria, salen de sus familias. Muchas veces, incluso del otro lado del país, muy lejos de cualquier pariente, de cualquier persona cercana. Y entonces es un momento en los que los jóvenes están muy vulnerables, no solo en el tema emocional, que a lo mejor pues puedan entrar en algún momento de soledad, que se encuentren con adversidades, que tengan que estar cubriendo diferentes roles que a lo mejor antes no tenían, sino que también quedan muy, muy expuestos en la vivencia de su fe. Entonces, cuando empiezan a lo mejor a sentirse solos, puede enfriarse esta vivencia de la fe e incluso apartarse mucho de la iglesia. Entonces, aquí hablan, inspirados precisamente también en Newman, ellos, ¿cómo se llama? Empiezan a ver la importancia de acompañar a los jóvenes en esta transición. Entonces, empiezan con una residencia, pero ya se han replicado, en la que acompañan a los jóvenes en su vida espiritual y la tratan de dar la mano con la vida universitaria. Entonces, el objetivo es apoyar espiritualmente a los estudiantes, precisamente de las escuelas seculares, a través de la vida comunitaria en residencias. Y aquí es ofrecerles el que puedan acercarse a los sacramentos, ofrecerles a lo mejor círculos de estudio, círculos en los que puedan leer la Biblia, círculos en los que ofrezcan un crecimiento en su fe. Entonces, aquí vemos cómo se les da realmente un entorno en el que pueden sentir que su fe se puede fortalecer aún fuera de la familia. E incluso en residencias, no nada más es que se reciban católicos, o sea, está abierto y el poder compartir el mensaje a quien quiera, y entonces realmente es donde nos damos cuenta de otra vez, de que no se trata cerrar puertas ni cerrar aquí, cerrarnos a los que creemos y nada más buscar a los afines, sino realmente tener también ese celo de evangelizar, ese celo de tratar de llevar a los demás, ¿no? Entonces, es un modelo que ha funcionado muy bien. Y esto les digo, es cuando te das cuenta que siendo creativo se puede llegar muy, muy lejos, ¿no? Entonces, el objetivo, Newman siempre fue un modelo, él es un converso, él es irlandés, también es un santo, que él, siendo anglicano, se va acercando cada vez más a la Iglesia Católica, y acaba siendo ordenado en la Iglesia Católica como sacerdote, y también es nombrado cardenal. Y él siempre hablaba de la importancia de formar a los jóvenes en la intelectual, pero, o sea, para que tengan el conocimiento, el sentido crítico, pero siempre cuidando también el educarlos en la parte humana. O sea, él estaba muy preocupado, y si nos damos cuenta, como que pudo leer mucho lo que iba a pasar después. Que él decía que era muy importante que los jóvenes recibieran formación desde las materias de humanismo, y porque no nada más podían preocuparse por su formación pragmática, digamos, ¿no? Tenían que atender también esa parte, que es donde podemos resolver las preguntas fundamentales de la vida y donde podemos encontrar el sentido y la trascendencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces él decía que era preocupante ver
cómo cada vez las materias relacionadas con el humanismo iban siendo relegadas, ¿no? Ya se iban separando en las universidades. Entonces, las universidades estaban perdiendo como un espacio de diálogo y de búsqueda de la verdad, y nada más se estaban formando como en cuestiones muy técnicas y en cuestiones muy pragmáticas. Y si lo vemos, pues en muchas ocasiones pasa esto, ¿no? Entonces, vemos a mucha gente que es muy preparada, que está muy preparada, que puede aportar mucho, sin embargo, le falta esta cuestión de la parte humana, ¿no? Entonces, buscan a través de esta residencia no solo la parte espiritual, sino también la parte humana. Entonces, este es otro caso, ya lo verán. Ahora, hablamos de atención directa a los jóvenes, ¿no? Pero también hay otro caso en el ámbito educativo que es interesante porque nos habla cómo también desde arriba, digamos, desde las autoridades educativas, también es importante ir generando ciertos cambios, ¿no? Entonces, aquí nos platican un poco el caso de les digo, son muchos casos que se ven en Estados Unidos, porque pues de ahí es el autor, que esta mujer es Mary Pat Donogh, que actualmente es la directora ejecutiva de Educación Católica de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. O sea, es una mujer que ella siendo maestra, siendo en otras ocasiones coordinadora o directora de escuela, toma en sus hombros la responsabilidad de sacar a una escuela parroquial que era la St. Jerome Catholic School, que estaba destinada al fracaso. O sea, una escuela que ya pues no era atractiva, se estaba quedando sin alumnos, y entonces ella retoma esta escuela y su compromiso es sacarla adelante, y va haciendo que sea una escuela próspera, que no solo, o sea, ya, digamos, se salva como escuela, sino que incluso tiene listas de espera, y es implementando la educación clásica. O sea, hay que acordarnos que todos estos ejemplos que les estoy dando recurren a seguir estudiando nuestra fe, pero con todos los valores de la riqueza de nuestra tradición y acercándonos a los documentos clásicos de la Iglesia y a retomar la Biblia y a conocer toda la riqueza de encíclicas y todo lo que hay. Entonces, también tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? De la cultura cristiana occidental. Entonces, ella retoma un modelo de educación clásica y claramente se muestra basado en el respeto a la dignidad de la persona. También ella genera, como va subiendo el nivel de la escuela, porque se les va enseñando a los alumnos a pensar, a generar sentido crítico, a ser más cultos, o sea, va subiendo un nivel, empieza a generarse una autosustentabilidad, porque evidentemente va generando más empleos al haber más alumnos. Entonces, es un modelo que acaba siendo muy, digamos, apetecible para otras escuelas, y sobre todo que lo puede dejar y ella se va a implementarlo a otros lugares, y por eso luego acaba en el puesto que acaba, ¿no? También se genera una conciencia de la riqueza de la tradición intelectual y cultural. Y algo que es fundamental y que sí quiero, que no sé si también lo pudieron notar en los otros ejemplos, es que hay un servicio para afuera. Que les digo, no nos podemos quedar los cristianos en nada más una formación personal y en nada más volvernos como si fuéramos aislados en este mundo. Hay que voltear a ver a los más vulnerables, y es el servicio a los pobres y marginados. Entonces, esta escuela pasa de ser un fracaso a ser un éxito y un modelo para que otros imiten. Entonces, todo esto retomando estos elementos de la escuela clásica. Entonces, también se los dejo. O sea, algo que está súper interesante en este libro es que nos deja la semillita de conocer estos proyectos, que hay muchísimos más, obviamente, pero que ustedes, si tienen más interés, se pueden meter a conocerlos, y de verdad es increíble cómo pueden ser inspiradores y cómo luego no nos sentimos solos cuando queremos generar alguna iniciativa. Ya podemos tomar algunos ejemplos, podemos evitarnos a lo mejor algunos errores tratando de seguir el modelo de alguien más. O sea, la verdad vale la pena conocerlos a profundidad. Luego también
obviamente, como les iba planteando, Dreher también habla del ámbito laboral, también habla de cómo es importante vivir esta congruencia de fe en el ámbito laboral. Entonces, retoma, a ver, voy a ¿cómo se llama? A entender que el trabajo es algo muy complicado de abordar, porque desafortunadamente muchas veces no tenemos las condiciones para decir que podemos dedicarle solo un tiempo al trabajo y poder tener una vida más equilibrada. O sea, hay que ser realistas, que a veces las condiciones son muy complicadas, que los salarios no alcanzan, que muchas veces también la distancia que hay entre el trabajo y la residencia que uno tiene puede ser muy, puede ser muy larga, se pierde mucho tiempo en transporte, lo que quieran. Está muy difícil, pero hay que intentar, o sea, lo que me quiero centrar es que no por eso podemos decir que en el ámbito laboral no podemos vivir nuestra fe. O sea, claramente va a sonar a veces como que queremos elevarnos mucho, pero es importante ver que hay gente que lo ha logrado. Entonces podemos plantear que nosotros también lo podemos lograr. Entonces, de hecho, hay que partir de que el trabajo en sí mismo no es un fin. O sea, claramente pues necesitamos trabajar para vivir, pero no es válido vivir para trabajar. Y aunque en ocasiones parezca que tiene que ser así, porque si no, no alcanza, hay que intentar sí cambiar ese chip que tenemos en nuestra cabeza. ¿No? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Pero también es cierto, y hay que darnos cuenta, que hay una persecución contra algunos profesionistas cristianos en muchos ámbitos. A veces uno quiere vivir de acuerdo a su fe y quiere en el ámbito laboral también tener esta congruencia y no es posible. O sea, ahí, por ejemplo, también menciona algunos ejemplos, ¿no? De si hay uno que fue muy sonado, de a lo mejor un pastelero que se niega a hacer un pastel para una boda, ¿cómo se llama?, homosexual, y entonces lo persiguen y lo quieren obligar a que no puede discriminar y que tiene que dar el servicio. Y bueno, este es un ejemplo mínimo de cómo muchas veces si no te sometes a la ideología o a lo que está de moda, puedes tener muchas persecuciones. ¿No? Entonces es difícil a veces mantener esta convivencia, así como a los chavos les es difícil, a lo mejor en sus ámbitos educativos, también nosotros entender que en el ámbito laboral es complicado. Entonces, ¿qué nos sugiere? Pues buscar aliados, fomentar algunos proyectos, y si se puede, donde nos rijamos por acercarnos a cuestiones de bondad y belleza, y no tener miedo a que en un ánimo también de dar a conocer estos proyectos haya beneficio. O sea, porque también a veces como que estamos peleados y pensamos que si hay que trabajar en nombre de la fe, entonces tiene que ser con recursos muy bajos y tiene que ser pobres. No, o sea, entender, no tenerle miedo a que sean proyectos que también pueden generar dinero, porque incluso se va a generar mucho más bien si tenemos la posibilidad de más recursos, ¿no? Y algo que habla muy claro es emprender aplicando los principios católicos a la vida económica. Es decir, tenemos que conocer, repito, los documentos que nos ofrece la Iglesia, ¿no? La doctrina social cristiana y todo lo que hablamos para poder vivirlos en la cuestión laboral. Entonces, hablan de cómo vivir los principios de bien común, solidaridad, participación, el destino universal de los bienes, todo esto, vivirlo en las empresas, ¿no? Y generar esa participación para que sea un mundo más justo, para que sea un mundo en el que haya una mejor repartición y acceso a los recursos, a los bienes, ¿no? Y también habla de cómo escoger un poco las batallas. O sea, no se trata de estar en pleito con todo el mundo y de querer ir en contra. O sea, hay que saber cómo, en qué sí vale la pena pelearme a lo mejor por defender mi fe, en qué no, porque tampoco podemos vivir como creando enemigos por todos lados, ¿no? Muchas veces la batalla es más bien con nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a perder ciertos privilegios por la fe? Eso es algo que nos tendríamos que plantear, y que con estos casos de éxito que también vamos a comentar, se ve que a veces pues sí hay que ceder un poco, pero en un ánimo de poder hacer este equilibrio de trabajo y fe. Entonces, aquí un caso, bueno, que es fascinante en sí el movimiento Comunión y Liberación. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen.
fue fundado, ahora sí que sin querer, por Monseñor Luigi Giussani, porque él en sí no es que quisiera fundar un movimiento, sino que más bien quería acercar cada vez a más personas a que conocieran la Biblia, a que crecieran en su formación, a que profundizaran en su espiritualidad. Pero obviamente cuando nos llenamos de Cristo, digo, y por eso tenemos muchos ejemplos de santos, de beatos, cuando se llenan de Cristo, o sea, las obras se multiplican. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa? Que una vez que vamos conociendo y nos vamos acercando a los sacramentos, como que decimos, no es posible, o sea, no me puedo quedar yo a esta riqueza, es necesario que la lleve a alguien más. Entonces surge Comunión y Liberación, que su objetivo no tiene nada que ver directamente, digamos, con el tema laboral, sino que una de las iniciativas que sale de ahí es la que quiero poner como ejemplo. Pero bueno, este movimiento ya lleva más de 50 años impactando de manera muy positiva en que la gente se acerque más a Dios, pero que además tenga un impacto también en los que lo rodean. Les digo, todo se trata de ir recibiendo e ir multiplicando. Entonces, dentro de las iniciativas de este movimiento, podemos encontrar uno que se llama la Compañía de las Obras. Es una iniciativa cuya misión era como estar fomentando la educación cristiana, pero a su vez generar colaboración como respuesta a las necesidades humanas que se plantean, es decir, a través del trabajo, ¿no? Entonces, también es ir mostrando la pertinencia de la fe en las exigencias de la vida. O sea, la fe no nada más está de adorno, no nada más está como para los momentos en los que yo me pongo a rezar o estoy en soledad, sino me da realmente recursos, herramientas para enfrentar las adversidades del mundo y para estar a la altura de las exigencias de esta vida. O sea, es una parte fundamental y si vemos, es la que nos da muchas veces sentido. Entonces, esta iniciativa que les digo, que es la Compañía de Obras, surge y es una red empresarial que nace en Milán y que también ya se ha llevado a otros países, España, Estados Unidos y demás, en la que se generan oportunidades de negocio. Todas estas buscando implementar los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y además, pues hay un intercambio de talentos. O sea, se busca el también ofrecer empleos, se busca si un modelo económico funcionó por algún lado, un modelo de negocio, tratarlo de imitar, de llevar, de estar en continua capacitación de unos con otros, en un ánimo de que todos vayan creciendo, ¿no? Y que se vayan cubriendo las necesidades básicas del ser humano. Entonces, esta red ya lleva pues, más de 30,000 afiliados, porque claro, está siendo muy fructífera, ¿no? Entonces, es también un ejemplo que me parece que llama la atención. Aquí les voy a decir concretamente de esta compañía de obras, una cosa muy concreta que surgió y que ha sido como muy, pues de mucho apoyo a la gente muy desfavorecida. Ellos, por ejemplo, lanzaron la idea de los bancos de alimentos, que ahorita a lo mejor ya todo el mundo sabemos de lo que se trata un banco de alimentos, y si no, pues brevemente les comento que cuando las empresas, en todos los negocios ya no se ocupan algunos alimentos porque ya no tienen la calidad, digamos, y las exigencias como para poderlos poner en el mercado con el nivel que quieren vender o lo que sea, se mandan a un banco de alimentos en los que se canalizan precisamente a orfanatorios, a casas hogar, a residencias, asilos y demás, con un ánimo de ayudarlos y de que este recurso no se desperdicie. Porque ¿qué pasaba antes? Se tiraba a la basura. No estaba establecido como una manera para hacerlo llegar a los demás. Era más barato y mucho más viable para mucha gente tirarlo a la basura. Entonces, una de estas acciones concretas fue los bancos de alimentos que ahorita ya están precisamente incluso generando opciones de negocio para producir a lo mejor con el producto que ya no se puede vender, la fruta
así, ¿cómo se llama? En un supermercado, pero a lo mejor se puede hacer mermelada y vender ese producto y va siendo fuente de ingresos para instituciones de beneficencia. Entonces, de aquí han surgido esas iniciativas y me parece que también, pues, como que nos motivan, ¿no? A que podamos ir teniendo cada vez más ideas. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos. Bueno, a lo mejor ustedes tendrán muchos que conocen y que sería interesante que en algún momento, pues a lo mejor pudiéramos compartir. Por cuestiones de tiempo, yo voy a ir un poquito ya dejando los casos de éxito y terminando como la conclusión del libro de Rod Dreher, pero pues ahora sí que con la apertura de si luego alguien quiere comentar algún caso de éxito sería muy interesante, ¿no? Esos basándose, que si ahorita los vamos recogiendo, justo se basan en la cercanía a Cristo y vivir los sacramentos, retomar los documentos, como le he dicho, y siempre abrirnos al prójimo. Están presentes siempre estas tres características. Y yo quisiera retomar algo más, que sí es bien importante. Si se dan cuenta, la riqueza de conocer la vida de los santos es inspiradora. O sea, aquí les fui mencionando varios casos de éxito que obviamente fueron inspirados en haber visto a alguien que entregó su vida por esa causa. Entonces, yo creo que vale la pena que también empecemos a involucrarnos en conocer a los santos que tenemos en nuestra iglesia. Pueden ser de verdad fuente de mucha inspiración. Bueno, ahora nos vamos obviamente con un ámbito que es fundamental, que es el de nuestra propia familia. Casos de éxito, pues piensen en su propia familia. Piensen en la familia, en alguna familia que conocen, piensen en la familia que les dio origen a ustedes, ¿no? O lo que ustedes quieran. Hay muchísimos casos de éxito y desafortunadamente también hay casos que conocemos que no son exitosos. Entonces, es importante y es a la vez preocupante ver cómo se ha ido desvirtuando, ¿no?, el papel de la familia, ¿no? Y se ha ido cada vez ahí como que disolviendo nuestro papel como iglesia doméstica. O sea, nosotros como papás somos pieza fundamental en lo que va a ser la vida de nuestros hijos. Aquí les cuento rápidamente un ejemplo que me gusta de Sor Guadalupe, que es una monja argentina que le tocó vivir la guerra en Siria y que las amigas de su mamá en Argentina siempre estaban como muy preocupadas de qué iba a ser de ella estando allá, que si no le preocupaba que pudiera morir y no sé cuánto. Evidentemente, pues la mamá sí tenía esa preocupación, pero decía, ok, sí tengo preocupación por lo que puede pasarle físicamente a mi hija, pero es importante darnos cuenta que a veces no le ponemos la misma preocupación a lo que le puede pasar a nuestros hijos espiritualmente con los riesgos que el mundo de hoy no ofrece, sino lo que se viven en el mundo de hoy. O sea, estamos jugándose en muchos de los casos la vida eterna de nuestros hijos. O sea, a veces hay muchas familias que están preocupadas por darles todo el sustento, porque no tengan problemas, porque tengan seguridad, por todo lo que quieran, pero les estamos dando como una seguridad de esta vida. Sin embargo, a veces se nos puede estar olvidando darles las herramientas, darles obviamente la formación y la cercanía a la fe para que tengan lo necesario también para alcanzar la vida eterna. Entonces, así les contestaba ella, hay que preocuparse, pues sí, por la vida de nuestros hijos, pero sobre todo por su vida eterna. Que obviamente aquí cabe mencionar, y lo voy a retomar, que siempre estará en juego su libertad. No podemos vivir de ninguna manera la fe ni la vida de nuestros hijos. Eso es bien importante. Entonces, hay que, retomando un poquito nuestro papel en la familia, no tener miedo de ir contracorriente. Te lo digo, eres de una familia cristiana, eres de una familia católica, vas a ir contracorriente. El cristiano desde que nació ha ido contracorriente. ¿Por qué? Pues porque vino Cristo a traer un mensaje que era completamente contrario al mundo. Nos hacía ir por valores más altos, ¿no? Entonces, evidentemente, implican esfuerzo.
y como el mundo nos va a traer siempre a lo que implica menor esfuerzo y más bien a lo que genera placer, vamos a ir contracorriente. Eso es garantía. Si en algún momento vas contracorriente, vas bien. Si todo está muy fácil, cuidado. A lo mejor estás estacionado en una zona de confort y eso mismo estás procurando en tu familia. ¿Qué otra cosa? Conoce a los amigos de tus hijos. Ven que no es que les prohíbas o no tener unos amigos, pero enterarte quiénes son, con quiénes están generando vínculos, de quiénes están aprendiendo, de quiénes pueden compartir hábitos, sueños, proyectos. O sea, es muy importante conocer cuáles son los valores que comparten los amigos de tus hijos. Es importante también hacer comunidad. Si tú quieres que tus hijos vivan fe, tienes que hacer comunidad con gente que comparte tu fe. No es fácil a veces porque no es a veces fácil encontrar mucha gente que quiera vivir la fe de manera consciente y de manera comprometida, pero ser abiertos, hay que ir a buscar, hay que participar en lugares donde puedas encontrar estas familias. Entonces, por ejemplo, también en Estados Unidos hay mucha vida parroquial. Eso es algo que sí debemos de copiar. Aquí a veces ni siquiera conocemos a nuestros sacerdotes o a nuestro obispo, no conocemos nuestro párroco o los mantenemos muy lejos de nuestra vida. Es importante conocerlos, a lo mejor invitarlos, compartir con las familias que pertenecen a nuestra parroquia. Son los que al fin y al cabo van a estar cerca y con los que podemos ir a lo mejor compartiendo algún hobby de nuestros hijos, algún evento, ¿no? Y todo esto tratar de hacerlo en un ánimo de generar comunidad. Luego también abrazar la riqueza de la sexualidad cristiana. Es un tema, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la identidad de la persona, con el vivir siendo hombre, siendo mujer, todo lo que tiene que ver con la vida, con todo esto, son temas tan polémicos que luego los cristianos no le queremos entrar. Porque tenemos como que miedo, porque nos falta a veces conocimiento, y entonces mejor como que navegamos de muertito. Hay que entrarle, hay que tener los conocimientos, hay que saber argumentar, hay que saber orientar a nuestros hijos, hay que tener, ahora sí que la valentía de generar cultura de este tema. Pero fíjense, sí lo digo de una forma muy importante. Tener siempre las puertas e incluso las ventanas abiertas y que cualquiera se pueda acercar sin sentirse extranjero. Y en el centro solamente Cristo. Es decir, nosotros no podemos educar en estos temas y todo poniendo barreras. Tenemos que estar atentos a que a lo mejor a veces vamos a oír de nuestros hijos algo que no nos va a gustar o nos van a poner preguntas incómodas o lo que quieran. Y no podemos estar en un ánimo de espantarnos, sino de precisamente de abrir, de tener, ahora sí, una mente abierta, digo, como dice por ahí, no tan abierta que corra peligro de caerse el cerebro al suelo, pero sí abierta de poder entender sus necesidades. Aquí yo podría decir que en la familia es donde tenemos que aplicar precisamente todo el conocimiento de nuestra fe que implica tener los elementos, o sea, tener los argumentos, pero tener toda la misericordia, la comprensión para poder realmente generar un acompañamiento. Un riesgo que pone muy claro Dreher en su libro es el error que se han cometido en muchas familias, que hay una cerrazón tal que entonces sale contraproducente. Y entonces realmente en vez de acercar a los hijos a Cristo, de acercarlos a la iglesia, hay claramente un rechazo y se van completamente por otro lado. Entonces, ojo, aquí acordarnos, la iglesia es madre y maestra y es nuestro modelo para darles todo el conocimiento, ser muy, digamos, cercanos a la verdad, o sea, buscar generar en ellos que tengan la verdad como meta, pero aprender a escuchar y aprender a seguirlos en las edades que están viviendo. Entonces, bueno, esto es bien importante. Si nosotros les damos más elementos y más comunidad en la que tengamos este apoyo para educarlos, entonces va a ser más fácil. Esta frase, bueno, es una frase anónima, pero que a mí me encanta, es: se necesita una aldea para criar a un niño. Si queremos ser los únicos
que vamos a educar a nuestros hijos, nada más a nuestra familia, estamos perdidos. Necesitamos abrirnos y recibir apoyo, recursos. Hay que ser muy creativos, buscar en dónde, buscar apoyos de grupos, buscar apoyos de asociaciones, buscar gente comprometida con los ideales en la juventud. O sea, hay que crear una aldea, ¿no? Que es realmente algo que urge en nuestra iglesia. Entonces, un poquito aquí ya para ir cerrando, les pongo aquí algunas, ay, perdón, es que yo misma me estoy tapando la pantalla. Entonces, perdón. Aquí es importante no sentirnos en toda esta exposición del libro, que tuvimos también, estuvimos platicando con todo lo que ha sido la historia, todos los peligros a los que nos enfrentamos, toda esta sociedad líquida que ahora enfrenta el hombre moderno, ¿no? Todo este relativismo, ateísmo, todo, y que a veces pareciera que estamos agobiados y que tenemos tantas cosas en contra, que a veces nos podemos sentir que estamos en la oscuridad absoluta. Y entonces pareciera que este libro puede ser así como algo terrible y que cada vez vamos a ser menos los cristianos y que cada vez va a ser más difícil salir adelante. En efecto, como lo platicamos, sí a lo mejor estamos reduciendo el número, pero lo que es importante es darnos cuenta que estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza. No podemos vivir de ninguna manera cerrados en la oscuridad, sino que tenemos que confiar en Dios, que se nos hace presente y nos acompaña con ternura. A mí me encanta que este Papa Francisco habla muchísimo de la ternura. O sea, hay que entender que este mundo lo que necesita es volver a ser humanizado. Al querer ir aprobando tantas cosas, lo han ido convirtiendo en un mundo muy deshumanizado, muy desechable. Y es importante ir sanando esto con ternura. O sea, que el hombre sea capaz de sanar sus heridas y encontrarse con ternura. Y también darnos cuenta que Dios nos sostiene en la fatiga, lo dice muy claro, vengan a mí todos los que estén agobiados, todos los que estén cansados. Depositemos en Él los miedos que tenemos en este mundo, o sea, ahora sí que las tragedias que vemos, y hay que tenerlo como guía en nuestro camino. Claro que cada vez que volteamos y vemos una injusticia y vemos cosas, noticias tan terribles, parece que nos queramos sumir, ¿no? En nuestra tragedia. Hay que abandonarla en los brazos de Dios, ¿no? Me contaban hace poco de una experiencia que tuvieron en la ONU, que en algún momento que a una amiga le tocó coincidir con una monjita de África, que ella a lo que iba a la ONU era pedir dinero para comprar una camioneta, era lo que necesitaba. Cuando ella expuso los motivos o a lo que se dedicaba esta monjita, decía, es que vivo en una comunidad que es terrible, la situación, porque los hombres continuamente abusan de las mujeres, sobre todo las menores de edad, las dejan embarazadas en muchos de los casos, y la misma comunidad, cuando hay una chica embarazada que no está, digamos, formalmente unida a otro hombre, es rechazada. Entonces es un círculo vicioso continuo, porque ellos mismos las ponen en esta situación y luego la rechazan. Entonces, evidentemente, a estas pobres mujeres viven sí o sí una tragedia, ¿no? Si las rechazan, si están embarazadas, entonces esta monjita se dedicaba a ayudarlas y a acompañarlas en su embarazo y en muchas ocasiones a quedarse con los niños. Pero lo que pedía era una camioneta para cuando estaban en trabajo de parto poderlas llevar a un hospital, porque muchas veces se le complicaban. Entonces dice uno, va hasta la ONU para pedir una camioneta. Y entonces conmovía hasta las lágrimas a algunas personas que se acercaban y le decían, ay, qué pena, vive usted en una tragedia. Y la monjita se volteaba y dice, pero ¿por qué lloras? No lloras, ponte a trabajar, pero no veas al mal a la cara, ve la cara de Dios, busca la cara de Dios. Entonces, bueno, es una lección de vida impresionante de esta monjita decir, de verdad, el mal existe, pero nunca va a ser más grande que la cara de Dios, que la ternura de Dios. Entonces, bueno,
con este ejemplo concluyo, y entonces es hora de que todos los que estamos aquí y que obviamente como iglesia nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad para un mundo que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común. Este es un mensaje que planteó el Papa Francisco en la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, ¿no? Entonces, estamos todos llamados a seguir esta opción, que en esta propuesta que hace Rodereger es la opción benedictina, pero que en definitiva y en conclusión, pues es abrazar nuestra fe y vivirla en las obras. Entonces concluimos aquí que es el momento de pensar que en el momento en que la opción benedictina cese de centrarse en la comunión con Cristo y de procurar amor en la comunidad, dejará de ser benedictina. Con esto yo concluyo que es también una frase con la que cierra Rodereger en su libro. Entonces, ahora sí, no sé si quieran hacer alguna pregunta, si quieran algún comentario o compartir alguna experiencia que tengan ustedes. Digo, aquí tenemos a las personas en el Zoom. Les pedimos que levanten la manita, los que tienen alguna pregunta, por favor. Y también a las personas que nos ven en Facebook, pues que escriban sus preguntas por ahí. Bueno, lo que se animan, fíjate que hay que Giorgio Frassati, que comentaste tú, es un santo, es uno de los, se conoce, no es santo, pero se No, es conoce, beato. es beato, pero se les conoce en conjunto como son los santos sociales turineses o italianos, y son varios que vivieron por ahí en la época de San Juan Bosco. Entonces, digo, hay búsquenlos así, no los van a encontrar. En la red está difícil, pero si lo buscan, pongan el nombre, por ejemplo, en Wikipedia, ¿no? Giorgio Frassati, y luego lo cambian a italiano, que se los traduzca, y van a ver ahí quiénes son, y ya pueden ir buscando la vida de cada uno, ¿no? Es bien interesante, y como dices tú, fueron santos que se dedicaron se llaman así santos sociales, aunque no todos son santos, hay beatos, hay venerables, pero buscaron el beneficio, el bien común de la sociedad de Turín o del Piamonte en una época en que estaba tremenda la pobreza, y que va siendo más o menos el momento en que se sistematiza la doctrina social con León XIII, ¿no? Bueno, ya Claudia Aranda levantó la mano. Adelante, Claudia. Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, pues primeramente muchas felicidades nuevamente a nuestra conferencista. Ya quería que pasara rápidamente el tiempo para que viniera esa segunda parte. Me encantó la primera parte, me encantó esta segunda parte porque precisamente estos casos de éxitos, pues digo, nos llevan a inspirar, ¿no? Nos llevan a decir sí se puede, y que llevemos en nuestro ser de esa parte de que pues siempre en algunas ocasiones, pues sí, no siempre en esta fe cristiana que compartimos puede ser fácil. Sin embargo, pues yo que estamos aquí, mientras estemos aquí, que Dios nos esté dando la vida, pues es seguir trabajando, construyendo. Otra cosa con la que me quedo es que el trabajo precisamente es un medio, no un fin. Entonces, esa fe cristiana que tenemos es llevarla, pues, en todos los ámbitos, y yo me quedo y me encanta la frase de ser testimonio de que Cristo vive en mí. Eso significa en todos los ámbitos, ¿no? En nuestra familia, en el súper, en nuestro trabajo, en lo que estemos haciendo, independientemente. Pero quiero también hacerles bueno, pues muchas felicidades a nuestra querida amiga, la maestra Jimena Velasco, muchas felicidades en este caso al programa. Muchas gracias por permitirnos tener estas exposiciones tan inspiradoras por parte de las personas que ustedes invitan. Y yo quisiera preguntarles, Jorge, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque yo tengo que compartir una historia de éxito muy, muy bonita de hace muchos años, pero no sé cuántos minutos tengamos. Digo, tenemos como unos 10 ya en Ok, total. ok. Bien, Bueno, adelante. voy a expresarme rápidamente porque Sí. también Jimena es parte de esta experiencia que vivimos. Esto les estoy hablando aproximadamente del 2003, 2004. Hace muchos años, en esos años precisamente yo viví en Atizapán,
y me acerqué en este caso a un internado, el internado guadalupano que está en Camino Real Atizapán. Y bueno, no les hago la historia muy larga, pero sí es de comentarse y cómo lo logramos. Ahí pues empecé yo a llevar ropa, ¿no? Para las niñas. Sin embargo, un domingo Dios puso todos los medios para que después sucediera una gran obra, que en este caso finalizamos 40 familias. Me acerqué ese día, mi esposo había tenido un evento, fui el domingo a llevar unas bolsitas como tipo lunch, en donde venía una manzana, un refrigerio, un sanguchito y así, ¿no? Entonces vi muchas niñas ese domingo y le digo yo a la madre superiora, que era la encargada del internado, le digo, oiga hermana, le digo, pues ahora como que no vinieron muchos papás a ver a las niñas. Entonces me dice ella, me dice, no, me dice, lo que pasa es que ellas son niñas que nadie las viene a ver, fueron totalmente abandonadas por diferentes circunstancias. Entonces, a partir de ese momento empezamos a hacer una suma de familias a las que íbamos a ese internado a hacer actividades con las niñas y empezamos en este caso una vez al mes. Les llevábamos, o que si el día del niño, que si el día del estudiante y así, ¿no? Bueno, nos fuimos ganando con el paso del tiempo la confianza de la hermana y nos permitieron llevarnos a las niñas, nos permitieron el poderlas llevar y nos organizamos en grupos para poderlas llevar al cine, otras veces a un parque, a una casa, etcétera. Claro que no fue fácil porque eran niñas que precisamente de alguna manera estaban en cautiverio. Entonces, claro que tuvimos algunas experiencias. Sin embargo, toda esta obra ofrecida a Dios nuestro Señor, pues resultó muy exitosa y las niñas fueron muy contentas, muy felices, nuestras familias también, porque más que dar recibimos, o sea, nuestras familias recibieron. Entonces, les comparto esta historia de éxito de nuestra fe cristiana en ese querer dar, en ese hacer comunidad entre nosotros como familias. Y fue muy, muy bonito, les digo, con muchas satisfacciones. Después ya los 15 años de las niñas, vimos algunos cambios en las niñas porque les fuimos acercando lo que ellas necesitaban, si era un proyecto productivo porque ya iban a salir del internado, si era apoyarlas para la fiesta de sus 15 años, algún cumpleaños, la Navidad, la posada. Entonces, bueno, les comparto rápidamente esta iniciativa que tuvimos, pues les digo, logramos ser 40 familias, cada una en un promedio de 3 hijos. Entonces, pues muy bonito, les digo, pero me quedo con que más que dar, fuimos a recibir y recibimos, pues muchas gracias que Dios nuestro Señor nos dio de poder estar ahí compartiendo con ellas y pues gloria a Dios que pudimos hacerlo. Eso es lo que les puedo compartir y pues un fuerte abrazo para todos. Jorge, como siempre, pues muchas gracias y pues a nuestra amiga Jimena igualmente. Mil gracias. No, gracias a ti, gracias por compartir. Fíjate que yo no me sabía esa historia, pero qué bueno, luego nos la platicas un día con más tiempo, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún caso. Fíjense que yo sé, no sé, Jimena, yo sé de un caso que tú has tenido de un grupo de jóvenes que iniciaste que no querían jalar aquí en Naucalpan y con una serie de esfuerzos heroicos. Ha habido una y tras otra escuelas de liderazgo, ¿no? No sé si nos quieres platicar de eso, porque también eres muy modesta y jamás has dicho que entre César, tu marido y tú los sacaron adelante, pero para mí fue una cosa muy padre, ¿no? No, bueno, Jorge, aquí, bueno, mucha gente estuvimos ahí involucrados, te digo, sobre todo en este ánimo de crear comunidad de familia, ¿no? O sea, el tema de buscar ofrecerles un ambiente de fe a nuestros hijos en el que también pudieran encontrar amistad, que pudieran encontrar modelos también de atractivos, ¿no? De liderazgo, digamos, en cuestión también exitosa. Y entonces, pues bueno, gracias a Dios fue surgiendo la oportunidad de irlos empujando. O sea, al principio costó trabajo, porque como bien dices tú, éramos como los papás los que los íbamos llevando, pero bueno, total que los logramos involucrar en un programa en el que les continuábamos formando en el área de fe, pero también en el área humana, ¿no? En el área de compromiso social, en el área de liderazgo, y les llevamos a algún conferencista, algún ponente, les planteábamos alguna actividad que pudiese haber de integración, o sea, sobre todo en este ánimo de, como les digo, de generar comunidad. Entonces, obviamente,
aunque eran ya amigos, se fortalecieron muchos lazos y llegó un momento en que les planteamos, oye, ¿por qué no? Pues lo replican, ¿no? O sea, hagan lo mismo por alguien más, les toca a sus hermanos más pequeños, les toca extender esto, si ustedes creen que esto vale la pena. Y bueno, pues afortunadamente por ahí algunos han ido tomando el liderazgo, han ido impulsando, y si en efecto, ¿cómo se llama? Ahora tienen el taller de liderazgo que se llama Terranova, ¿no? Que ya va igual, como lo hemos dicho, por su tercera generación. ¿Y qué es esto? La idea es ir animándolos, ¿cómo se llama? Precisamente a que no renuncien a sus sueños, a sus ideales, a sus proyectos, sino que más bien vean cómo lo pueden ir multiplicando para que les sirva para su sentido de vida y a la vez ponerlo a servicio de los demás. Entonces, bueno, de aquí obviamente se han fortalecido muchas amistades en las que finalmente en algún momento pues también los acercamos obviamente a la fe, ¿no? Porque aquí sí quiero ser muy clara. Este tema de minorías creativas y todo el impacto de la opción benedictina, como bien decía en la frase, en el momento que lo que queremos hacer es brillar nosotros, entonces ya deja de ser a lo mejor un tema de, ¿cómo se llama?, de crecimiento, de opción, de minoría creativa, de crecimiento de la iglesia. O sea, a lo mejor se convierte en algo muy padre de altruismo, pero no es lo que se busca, ¿no? O sea, hay que entender que lo fundamental es que realmente haya finalmente cada vez detrás cristianos más comprometidos, ¿no? Pero bueno, realmente eso es un ejemplo y estoy segura que de ahí van a salir chavos que a su vez van a formar o grupos y en algún momento familias que podrán ir llevándose también ese ideal, ¿no? Pero sí, realmente ha sido una experiencia súper enriquecedora y motivadora. ¿Y te acuerdas dónde conocimos la opción benedictina? Ahí Ahí. justamente una de las veces que quisimos iniciar, dijimos, ok, vamos en alguna sesión no solo a formar a los jóvenes, sino vamos a invitar a los papás y buscamos qué tema es el que podríamos dar. Y fue el primero que se les dio. En su ocasión, obviamente yo no tenía idea del tema, en esa ocasión yo no tuve nada que ver. Invitamos a Alejandro Landero, que él conoce profundamente el tema y que en ese momento era el director del Juan Pablo II, ¿no? De ahí de la Universidad de Anáhuac, y nos envolvió, dijimos, queremos ser parte de esas minorías creativas, o sea, de verdad que queremos hacer lo posible por generar iniciativas que nos acerquen y nos permitan vivir nuestra fe en comunidad. Entonces, de ahí, claramente, por eso es un tema del cual estamos muy enamorados. Así es, ahí fue. Y bueno, adelante Lucero, levantaste la mano, por favor. ¿No traes micrófono? Hay que prender el micrófono. Parezco nueva de la pandemia. Buenas noches. Yo quería nada más puntualizar dos frases con las que me quedo, bueno, además de todas las experiencias que han contado, es esta que dijo Jimena de ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué privilegio estás dispuesto a sacrificar por tu vida cristiana, ¿no? Como católico, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y que a veces, pues sí, ciertamente lo que hace que el mal crezca es en la comodidad de los que pretendemos hacer cosas buenas. Entonces, eso me parece como que interesante subrayarlo para que nos lo llevemos en la mente. Y la otra cuestión es lo que dices, ¿qué estás haciendo para la vida eterna de tus hijos? ¿No? O sea, no, ¿qué estás haciendo que está metiendo en riesgo? Y como dice, no se trata de poner a todos los hijos en homeschooling o estarlos vigilando, pero sí el puntualizar en esta educación integral para que tengan, como decías, mente y corazón pues muy fuertes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y ya es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Y la verdad creo que son ideas muy, muy importantes. Qué bueno que las retomas y ojalá que nos las grabemos muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, aquí en Facebook, Belén dice, muchas gracias, Jimena, muy padre.
No, para que muchas sepan, ¿no? gracias. Pues aquí, No, bueno, y sobre todo, la verdad, espero que les quede la semillita de ir buscando y siempre empapándose de lo que podemos aprender de los demás y de que cada día de verdad retomemos la motivación de comprometernos con esto, ¿no? Porque es algo que, como bien lo dije, es todos los días es una conversión, ¿sabes? Conversión constante. No lo dije yo, perdón, pero lo retomé en la conferencia. Se trata de una conversión constante, de no decir hoy ya acabé, hoy ya alcancé. Nuestra meta será ya en el cielo. ok, Y ya, muy pues bien. yo, No sé si tenga alguien más en la última participación. Si no, pues aquí terminamos. Antes vamos a dar unos pequeños avisos de cómo digo, el tema, finalmente se llama opción benedictina, es una opción, ¿no? Hay muchas, dentro de la iglesia hay un montón de opciones para actuar y buscar transformar el mundo, ¿no? Y lo que sí, y yo lo dije desde la primera sesión es, yo he escuchado con mismos conferencistas católicos que dicen, no, es que la opción benedictina es como para encerrarse en sí mismos y casi casi volver a las catacumbas. Es exactamente lo contrario, ¿no? Es hacer comunidad y desde esa comunidad salir a irradiar el evangelio, ¿no? A la sociedad. Entonces, una de las herramientas y que Jimena nos ha hecho mucho hincapié en esta segunda sesión es son las ayudas, los subsidios que nos da el magisterio dentro de su doctrina social. Entonces, los invitamos. Hay una maestría en doctrina social, ya hemos platicado de ella, que se imparte en la UBAC, Universidad Vasco de Quiroga, y es ejecutiva, o sea, no tienen que ir. Hay clases en línea, así como estamos nosotros ahorita, no hay que ser un genio para manejar el sistema, ni para hacer entrega de tareas, ni nada por el estilo. La maestría comienza, bueno, el curso de inducción a la plataforma del sistema ejecutivo, que es una plataforma en la computadora, se va a llevar a cabo del 14 al 19 de agosto, y luego el inicio de clases el lunes 21 de agosto, y de ahí son 4 semestres. Y, déjame ver porque no puedo quitar Luego, el costo de la inscripción semestral es de 2,200 pesos, y las colegiaturas son de 1,625. O sea, pues está muy, muy barato, sobre todo para la calidad de los profesores, ¿no? Hay unos profesorazos ahí, que aquí ya hemos tenido varios que nos han estado dando clases. Por ejemplo, está el padre Pedro Miguel Funes, es doctor en teología, está sacando otro segundo doctorado aquí ese lo obtuvo en una universidad así que es increíblemente famosa en Roma, en la Pontificia, ¿no? ¿Qué me parece? Luego está aquí terminando otro doctorado. Que ahorita está aquí con nosotros, la doctora Sara Funes, que también tiene un doctorado en el ámbito de la educación. Está el maestro Francisco Anaya, es maestro en filosofía, pero es una persona tremendamente pensante, ¿no? Pues sí, son casos, hay muy buenos profesores y los invitamos, ¿no? El proceso de admisión se realiza en línea completamente y es en la página www.ubac, con VU, lo deletreo U, y luego la V, A, Q.edu.mx. Y por otro lado, pues nada más comentarles que ya tenemos, esas emisiones son por la página de Facebook, pero ya tenemos también una página de YouTube, que es así también, Encuentro Ciudadano por la Paz. Esperamos de inmediato terminando el video, a ver si nos tarda mucho, lo subimos hoy mismo, el de esta ocasión, que nos visiten ahí, les pedimos que se suscriban al programa, le den like, al canal, perdón, no al programa, le den like al programa y lo compartan, ¿no? Porque de veras, como hemos visto, son muy buenos programas, muy buenos conferencistas, y la idea es también que también eh, el magisterio reciente ha hecho un hincapié muy importante en evangelizar por medios sociales, ¿no? Utilizar los medios, los medios virtuales. Utilizar los medios virtuales para llevar la evangelización, ¿no? Entonces, por favor,
les digo, si nos ayudan suscribiéndose al programa, dándole like y compartiendo, ¿no? Pues es todo, no sé si tengas un último comentario, Jimena. Pues nada más agradecer a Encuentro Ciudadano por la Paz, el UAC siempre por la invitación, la confianza, y pues yo insisto, esta es una iniciativa de minoría creativa que está perseverando y que de verdad los felicito. Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, y es una minoría, ¿eh? Sí, Le agradecemos. lo sé, pero acuérdate, la iglesia empezó con 12, ustedes tranquilos, siempre Así estaremos es, no, en digo, minoría. pero es real, ¿no? Es una minoría creativa. Le damos las gracias a Vianey Funes, que aquí hace un esfuerzo semanal también con las cuestiones Muchas gracias. técnicas, a Sara, al Padre Pedro Miguel, a Rafa, a Lionel, que están aquí con el equipo, ¿no? Pues sería todo, buenas noches, y ahí Que a ver qué descansen. día te aventamos con otro tema, ¿no? Ya sabes. Con todo gusto. Buenas noches y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias.